Muy buenas tardes, profe. Voy a hacer un reconteo del clip de este primer parcial. Entonces, este es un caso se llama Otro cierre más, en el cual eh, el protagonista es Juan Confundido, el cual adquiere un nuevo cargo, el cual es el director de unidad estratégica de logística. Entonces, este parcial va a servir como una guía para que él pueda desarrollar su papel de manera eficiente. Entonces, nosotros como tal, como una empresa asesora, lo que queremos hacer es darle a Juan Confundido las herramientas para que se pueda crear y mejorar el enfoque integral. Entonces le dimos un objetivo específico, el cual es el cumplimiento de la demanda. El cumplimiento de la demanda, con todo el sentido de la palabra, de using time. Entonces, todos los desarrollos, modificaciones que se deban hacer en las áreas que nosotros entablamos aquí van a ser en pro de mejorar la calidad del cumplimiento de la demanda. Entonces, nosotros para esto, primero tenemos este esquema, que primero, como director de la unidad estratégica, tiene que hacer es modificar y reordenar lo que es la estrategia de operaciones, en donde pues se busca como tal el mejoramiento global de la empresa. Entonces va a haber una gerencia de operaciones, el cual va a diseñar, vigilar y también va a rendir los resultados para ver si esto funciona o no, o se necesita una nueva mejora o una nueva estrategia. Y esto pues va a ser retroalimentado pues por el mismo director, que es Juan Confundido, y así viceversa en un ciclo. Y esto se va a enfocar en los objetivos que tiene, y los objetivos los planteamos en tres áreas muy importantes, los cuales la primera es la logística operacional, la segunda es la logística comercial y la tercera es la logística internacional. Entonces, la primera vamos a hablar lo que es la logística comercial. Lo dividimos en dos partes, la cual es la gestión y después la gerencia. Dentro de la gestión lo que hablamos es cómo dividirla, el proceso en dos partes, in-house y out-house. In-house va a ser como el mejoramiento que va a tener para cumplir todos los requerimientos que Juan Confundido. Desde la parte de gerencia, en este in-house va a estar comprometido las gerencias de producción, la gerencia de la materia prima, los outsourcing, lo que tiene que ver con mantenimiento, el ciclo PHBA y lo que tiene que ver con la gerencia de planta física, lo que es infraestructura. Todo con el objetivo del cumplimiento de la demanda. Entonces, dentro de la gestión, la gerencia de materia prima, lo que se tiene que plantear es una nueva estrategia, el cual pues se busque mejores proveedores que mantengan pues la promesa de valor, donde ellos entreguen un producto a tiempo, sin retrasos, de la mejor calidad. Para eso también debe estar muy involucrado lo que es la gestión de la gerencia de outsourcing, la cual pues tiene mucho que ver con lo que está relacionado pues con la compra y la tercerización. Si ya se compra la materia prima, se la crean ellos mismos, se va a adquirir mano de obra, todo ese tipo de cosas va a girar en torno a lo que tiene que ver pues con el cumplimiento de la demanda, en torno a la calidad. Entonces, lo que tiene que Juan Confundido es dialogar con las gerencias que están involucradas es para el mejoramiento de la 6M, lo que tiene que ver con la maquinaria, la mano de obra. La materia prima también está involucrada ahí, con el fin de que no haya retrasos tanto en el proceso de producción, en la cadena la cadena de producción, y así no va a haber alteraciones en la supply chain, en la cadena de abastecimiento, debido a que pues dentro de la cadena de producción puede haber cuellos de botella, haciendo un parón, aguas arriba de la misma materia que va en circulación. Entonces, y esto siempre enfocado, ligado con un ciclo PHBA, en donde todos los procesos, ya sea de calidad, de costos, dentro de la cadena de suministros, dentro de la cadena de producción, sea con el ciclo PHBA, la cual puede servir como un indicador para ver que el proceso se lleve de la mejor manera. Y finalmente, la distribución de planta, reorganizar la planta para que los tiempos de procesos no sean los más largos, para que sean los más eficientes, y que como tal se minimice lo que tiene que ver con inventarios guardados, los inventarios en receso. Una vez entendido lo que vamos a aplicar en el in-house, vamos a ver lo que es out-house. Entonces, eh, enfocarse mucho en lo que tiene que ver con el feedback del cliente, que eso funciona como un bottom-up, el cual pues es una información que va en retroceso. Entonces, eso es como
se puede decir en otras palabras como el visto bueno de que si la estrategia que se planteó Juan Confundido de esta en este ciclo pues funciona o no. Entonces dentro de la outhouse también tenemos lo que son los canales de comunicación. Los canales de comunicación pues tienen que ser unos canales efectivos los cuales brinden una mejora en la estabilidad de la demanda, que siempre sea creciente y que sea muy estable, aunque obviamente eso pues depende de más factores, pero que los canales de comunicación en torno sean efectivos, que se apliquen al cliente, a un cliente potencial. Entonces, aquí lo que tenemos que ver también es lo que es la logística de transporte, cuán importante va a ser la logística y tener eh, bien conectado este tipo de logística con con lo demás del proceso, porque la producción no solamente termina cuando ya salen los canales, sino cuando ya llega, cuando ya se recibe un feedback de parte del cliente. Entonces la logística de transporte es una logística bastante importante, debido a que esto pues también ayuda a que el mismo cliente reseñe bien del mismo producto, tenga confianza y sobre todo se genere una fidelidad. Entonces aquí también se tiene que enfocar mucho en la logística personal, qué es las nuevas necesidades que quiere el cliente, qué es lo que se puede ahondar, qué tipo de gestión se puede generar para que el cliente tenga un plus acerca de los beneficios de nuestro producto. Entonces la logística personal es uno de los puntos también claves de este proceso, debido a que pues esto es como el punto donde la estrategia va a ver sus resultados o no. Entonces, como vemos aquí en las flechitas, me disculpo que no lo aclaré, son las flechitas en violeta, son como las conexiones que tienen pues por procesos, y las verdecitas son las conexiones que tienen con la matriz general, con el enfoque integral. Entonces vemos que siempre va a estar enfocado en la reducción de tiempos de ocio en las cadenas de producción, preservando la calidad. Entonces aquí vemos que en la parte que tiene que ver todo con la logística, los canales de comunicación, la gerencia de producción, el mejoramiento de la CICM, los ciclos PHBA, siempre se va a crear unos canales de comunicación para que las áreas tengan un seguimiento y un proceso. Se puede adquirir, por ejemplo, software, el cual nos indica pues que tantos lotes están en tal área, de esa área pues cuántos van a salir para la venta, cuántos han salido para pues de productos defectuosos. Entonces esto nos da una capacidad en tiempo real de lo que podemos o no suplir la demanda. Me parece demasiado importante los enlaces de comunicativos, porque pues eso permite que pues un área haga lo que corresponde y lo que se pueda en torno a las áreas que tiene detrás. Entonces eso ayuda a que no haya cuellos de botella, a que, como en casos los que vimos en clase, que un área prometía hacer tantos productos, pero pues el área de producción sabía que no se podía. Entonces, a falta de esto, estos canales se puede hacer, como ya aclaré, software de seguimientos. Entonces, para que pues en sí la cadena de producción siempre esté bien informada. Entonces, la parte de los guiones amarillos es como de las conexiones más importantes. Como vemos, siempre debe estar todo conectado, ampliando mucho más la visión general de la empresa, para que el área no solamente se cegue, se, pues se enfoque en su panorama, sino también pues amplíe su vista y pues mire que hay mucho de trasfondo en ella. Entonces, después de esto, después de ver la gestión, también vamos a ver la gerencia, cuál es la estrategia, cómo vamos a lograr eso. Entonces, en la parte del in-house tenemos que crear primero una planeación de la demanda, utilizar las herramientas como por ejemplo el MRP, lo que tiene que ver con la Gran Data, lo que son como una base para poder proyectar la demanda, y también estar al tanto de las nuevas tendencias que está pasando en el mundo, porque poco a poco se da cuenta que ciertas influencias a nivel mundial están influyendo mucho en la demanda. También es muy importante para el in-house el mantenimiento de la planta física, maquinaria, los indicadores de materia prima, los indicadores del proceso y los indicadores del proceso terminado. Siempre debe haber indicadores para que podamos
tener una guía de cómo va el producto y de una u otra manera tener una capacidad de inversión. No siempre se va a invertir una inversión, pero siempre hay que tener un fondo el cual pues sirva para ciertas inversiones que se pueden dar en el futuro, debido a que a veces la demanda puede aumentar o puede reducir. Entonces esa inversión ayuda a que estos cambios abruptos de demanda no afecten en sí la producción. De parte de la host tenemos, no se me visualiza la tercera, tenemos lo que es el servicio al cliente, tenemos lo que es la reseña, el transporte y el transporte rápido y efectivo. Entonces dentro del servicio al cliente podemos saber que es uno de los mayores canales, sino que no es solamente ampliar más canales, sino también la calidad, porque pues uno de los grandes factores que identifica a las empresas colombianas es su déficit en la capacidad del servicio al cliente. eh, es el malentendido que tiene como quejas y reclamos. No hay como un feedback bueno, siempre se utiliza este tipo de servicios cuando el producto sale defectuoso, cuando no llega. Entonces tratar de crear en sí una cultura general de los propios consumidores para que la información de retorno sea adquirida en su mayoría cuando se compre los productos. El transporte rápido y efectivo me parece una de las cosas más importantes, sobre todo en este país, debido a que pues puede haber factores que interrumpan esto, debido a que por ejemplo pues los retenes, las vías en mal estado, y también en vista de esto también lo que tiene que ver con el transporte internacional. Después de hacer este análisis, lo que tenemos que ver es que para el objetivo integral, el enfoque integral, tenemos que también enfocarnos en lo que es la logística comercial. La logística comercial, vemos que la gerencia de comunicación es una de las pues de los pilares más fundamentales, y entonces aquí es donde ya entra lo que es la omnicanalidad, las relaciones y los convenios, y lo que es el bottom-up. ¿Qué es el bottom-up? Ahorita lo explicamos. Entonces, la gerencia de comunicaciones inicia por la omnicanalidad, en cual yo, pues, de nuestro punto de vista como asesores, procuramos que la omnicanalidad no sea siempre para hacer visibilidad del producto, ni también estar en canales, en radio, sino también que haya una información clara y efectiva de todo lo que se hace a nivel global dentro de la empresa, para que la empresa en sí general sepa qué se está haciendo, hacia dónde se quiere ir y qué meta se debe lograr. Entonces yo creo que la omnicanalidad va un paso más allá de solamente una buena información, un buen marketing, sino que la omnicanalidad va a una publicidad efectiva dentro y fuera de la empresa. También vemos que las relaciones y convenios es muy importante, debido a que a nivel mundial existen varios convenios de utilizaciones de planta, de mejoramiento, de tecnología, el cual puede ser aprovechada, y a pesar de que aún en Cremais no se han tablado, pero es posible que este tipo de convenios, por ejemplo, hay un convenio a nivel mundial que es Renault, Mitsubishi y Nissan. Es un convenio bastante importante en el cual les comparten pues maquinaria, tecnología y ciertos enfoques. Entonces esto ayuda a reducir mucho los costos, ayuda a reducir mucho lo que es la logística, debido a que pues ya cierta planta tiene más experiencia que la otra, y esto ayuda a que la calidad del producto, al goodwill en sí y a los tiempos que queremos mejorar a este enfoque integral se puedan cumplir. Y ahora sí, por esta parte de bottom up es más que todo un enfoque de la estrategia de operaciones, y esto es muy importante y se liga mucho con la supply chain, porque es como la información que va aguas arriba de, de del estado del proceso, de cuán bueno estuvo el proceso, el producto, qué tan efectivo es el transporte, qué tan efectivo estuvo la cadena de producción, la cadena de suministros, y finalmente cuán efectivo es la omnicanalidad que se ha adquirido. Entonces el bottom-up es un factor bastante importante para esta logística comercial. Y entonces aquí también no nos podemos descuidar de lo que son las finanzas, lo que es lo que podemos relacionar con el profit y el value. ¿Qué pasa? Podemos guiarnos de un enfoque integral, el cual nos permita cumplir con los requerimientos de la demanda, pero ¿a qué costo? Se reducen las ganancias, se aumentan. Entonces aquí el enfoque integral permite que de temas se los pueda desarrollar de manera un poco más amplia. ¿De qué manera? El enfoque integral va a permitir que todas las áreas estén interconectadas, y ese tipo de información se puede acumular al instante. Entonces de esa forma se puede percibir que la demanda ha cambiado, que los nuevos requerimientos son tales, son
unos específicos ya no son los mismos de ayer, ya no son los mismos de hace 3 días, y esto permite que la misma cadena de producción y la de suministros se adecue, y esto sería el resultado, lo que serían las ganancias. ¿Qué es lo que pasa? Hay un costo de modificación de la demanda. Siempre se pierde, a veces se gana, pero en este tipo de cosas va a haber un dato inmediato. Entonces, eh, esto pues permite mucho, sobre todo pues a los gerentes que están por encima de Juan Confundido, después de la unidad estratégica, entender cuán efectiva ha sido las decisiones que ha tomado Juan. Entonces esto permite que pues haya mucha más claridad en todas las acciones que tiene Juan. Entonces, las asignaciones de fondos, podemos entender que aquí pues Juan es un puesto nuevo, un puesto pues que también se le dificulta porque es mucha carga, pero la asignación de fondos permite tener entablado que, dependiendo los cambios, dependiendo a la reorganización que se tenga, entonces eso se van a asignar ciertos fondos, ciertas, ¿para qué? Para que en sí todo lo que se ha planeado se pueda llevar a cabo. Eh, en sí, aquí me falta la gerencia de proyectos. Ajá. Entonces, dentro de la gerencia de proyectos podemos ver que la discusión de una nueva estrategia para el mejoramiento para el mejoramiento y el cumplimiento de la demanda se puede hacer como un proceso aparte. Entonces, todo lo que tiene que ver con la finanza se puede generar aquí en la gerencia de proyectos. Aquí se me repite a asignación de fondos, pero era más que todo lo que tiene que ver relacionado con los costos. ¿Por qué? Porque tercerizar el outsourcing, los nuevos proveedores en materia prima, la gestión de transporte genera una variación. Eso es muy variante, y entonces aquí va a haber como una cama, una especie de colchón, el cual permita no haber grandes cambios dentro del in-house, a pesar de que fuera pues en el out-house hay muchas variantes. Entonces esto es como un colchón para que pues en sí la estabilidad dentro del proceso se mantenga a nivel de costos, como aquí lo vemos. Finalmente vemos lo que tiene que ver con las 4B, lo que es volumen, visibilidad, variedad y variación. Entonces aquí lo que queremos es, como teníamos una promesa de una demanda, de cumplimiento de la demanda, es claro que también nosotros como empresa, y sobre todo como Juan, también debe estar enfocado en sí a conservar la demanda y que la demanda aumente. Entonces, lo más atractivo para la demanda es sus volúmenes, grandes volúmenes, o sea, grandes volúmenes, y esto contribuye a que los costos sean mucho más bajos. Entonces esto va a ser encargado lo que tiene que ver la gerencia de producción, la visibilidad, lo que ahí está muy relacionado con la gerencia de marketing, cómo vendo el producto, a quién le llego. La variedad, esto es la gerencia de planeación y el control de la demanda, debido a que la variedad permite que haya un amplio rango, lo que pues hizo Jeff Bezos y su junta directiva al ver que Amazon tenía mucho más potencial que solamente vender libros. Ese es un tipo de variedad, y es un tipo de, cómo se puede, en otras palabras se puede decir, cómo se puede reajustar la misma empresa con nuevas directrices de la estrategia para que se pueda cumplir y estar dentro del enfoque integral para poder llevar a cabo lo que es el objetivo de la demanda y la variación. Entonces siempre hay que tener en cuenta lo que tiene que ver la variación, buscar mecanismos de predicción de demanda, como las estrategias que tuvimos que ver como MRP, MRP2. Acá tenemos el otro que es DRP. Entonces esos son como los pilares principales de la logística comercial. Y finalmente, dentro de la logística internacional vamos a ver dos pilares, los cuales son las exportaciones e importaciones, que son como el punto clave que tiene que ver Juan Confundido, y la economía global. Entonces, dentro de las exportaciones e importaciones tiene que ver pues todo lo que son contratos, documentos con la aduana y los impuestos. Tiene que mejorar, tratar de entender cómo se comporta el comercio internacional, pues debido a que pues el transporte nacional es muy diferente al transporte internacional. Cuán eh, cuán en gastos va a permitir este transporte internacional, cuánto le va a afectar a la cadena de producción en tiempos, en costos. Entonces siempre enfocado a que a nivel nacional se maneja unos tiempos y a nivel internacional se maneja otros tiempos. Entonces intentar la reducción del tiempo y de los mismos costos cuando ya sean envíos internacionales. Entonces no sé por qué se me está repitiendo tantas veces.
reducción de tiempos. La gerencia de relaciones exteriores también permite mucho lo que tiene que ver con aliaciones, coaliciones entre empresas para pues compartir tecnología y de todos modos también planta física, tercerizar la mano de obra, lo que tiene que ver con outsourcing, lo que hizo hasta un tiempo Apple, que pues sus empresas generales de ensamble están en Estados Unidos, en la costa este, y pues la principal mano de obra está en China. Entonces es bastante importante lo que tiene que ver es ahondar y fortalecer la gerencia de las relaciones exteriores, que es una de las cosas más importantes. Y esto puede ir muy de la mano con la industria 4.0, la cual permite pues como formar muchos más canales de comunicación para que pues estas relaciones se puedan concretar de manera mucho más sólidas. Finalmente, vamos a ver lo que es la economía global, el crecimiento de la tecnología y los corredores logísticos. ¿Qué pasa con el crecimiento de la tecnología? Que se está innovando a nivel global, que es lo que se está sacando nueva maquinaria para hacer más efectivo la producción. Por otro lado, podemos entender que algunas empresas ya cuentan con tecnologías distintas. ¿Cómo podemos asociarnos? ¿Cómo empresas se pueden asociar con nosotros para mejorar su proceso y cómo sacar provecho en tanto costos como en beneficios para nosotros como empresa? Entonces también aquí en esta economía global tenemos que ver lo que es la gestión de riesgos. ¿Qué pasa cuando se da el gran paso a salir a lo internacional, cuando se abren nuevas rutas de comercio? ¿Qué pasa cuando se alían dos países para bajar los impuestos, para que el transporte entre productos sea mucho más barato? Entonces, analizar este tipo de cosas y profundizarlo más, debido a que este es como el nuevo camino que se está tomando. Pues ya en torno a lo que pasó con la pandemia, vemos que todo está en forma de big data, de datos. Todas las empresas que no estén con la industria 4.0, con el internet, no están en el juego. Entonces vemos cómo Cremais podría adaptarse, ver los riesgos, pero también ver las ganancias, ver cómo podría crecer su empresa a nivel global con sus relaciones a nivel internacional. Entonces, como hablábamos, los corredores logísticos internacionales, cómo hacer que pues un producto llegue de manera más rápida, hacer que una tercera mano sea la encargada la encargada de transporte, la encargada de mantenimientos, tal vez designar en otro país la mano de obra. Este tipo de cosas permite entender cómo se podría reducir cada vez más los costos en producción. Y listo, esto siempre va, como ya habíamos dicho, enfocado en el cumplimiento de la demanda. También vemos que estos datos de aquí, lo que tenemos que ver con la estrategia, están ligados al mejoramiento del sistema. em, Ver cómo se puede verificar en términos de costos de los outsourcing, implementar indicadores para el cumplimiento de esta estrategia, y con el objetivo de un mejoramiento del sistema. Entonces, aquí también vemos que la logística comercial está muy conectado con lo que tiene que ver con la supply chain, unos corredores, unas vías de información, cotejando los datos para que la demanda siempre esté en plena información con la cadena de abastecimiento, con la diversa canalidad que vamos a tener, una diversa puntos de fuga, le podríamos llamar, dentro de la producción, dentro de la cadena de suministro y las altas gerencias. Y eso es todo.